Presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 22 de enero del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional. Larga noche en Caracas, prácticamente todo el oeste de la capital, protestó anoche. Y es que la jornada fue francamente intensa. Se inició con la noticia que compartíamos con ustedes sobre lo ocurrido en este destacamento de la Guardia Nacional, el comando de la zona número 43 de la Guardia en Cotiza. Este intento de sublevación, los militares finalmente fueron detenidos, sin embargo la gente salió a apoyarlos. Fueron repelidos con perdigones, con bombas lacrimógenas, y las protestas se extendieron prácticamente a buena parte del oeste de la capital, porque se sumó a esta situación de Cotiza, una nueva decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ayer adelantábamos algo, y es que a título personal, no aprenden en el Ejecutivo, en el gobierno, mucho menos se dan cuenta de la gravedad de la crisis que afecta a nuestro país, y otra vez insistieron con esto del desacato infinito para desconocer la voluntad popular expresada por 14 millones de venezolanos en 2015. La mitad del país salió a votar ese año para elegir al actual Parlamento. Lo cierto es que ayer hubo respuesta. Recordar, por cierto, que en 2017 hicieron lo mismo o algo parecido, lo cual también provocó protestas prácticamente en todo el país. Ustedes recordarán las sentencias 157-158. Ellos pretendían asumir las atribuciones del Parlamento, darle superpoderes a Nicolás Maduro. Finalmente rectificaron ante la cantidad de protestas. Esto provocó una de las rupturas más serias del chavismo. Luis Ortega Díaz, fiscal general, habló de aquello de la ruptura del hilo constitucional. Ustedes lo recordarán. Bueno, ellos insisten con esto 2 años más tarde, y tomando en cuenta la grave crisis que afecta a nuestro país. Una de las cosas más serias, sin duda alguna, es lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria. Lo destacaba ayer el presidente del Parlamento. Es prácticamente como declarar inconstitucional el hambre en Venezuela. Sinceramente, da la impresión que ya no están conectados con la realidad en el gobierno. La Asamblea Nacional, dice el Nacional, se mantiene muy firme. Responde Guaidó a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Piden no acatar decisión de magistrados express que desconoce al Parlamento. Insiste con esto. Desde que perdieron en 2015, esta ha sido la línea del Ejecutivo Nacional, lo decimos a título personal. La Sala Constitucional declaró que la Asamblea Nacional es inconstitucional y no tiene junta directiva, y afirmó que quienes se opongan deliberada y conscientemente a una orden se arriesgan a que en su contra se activen los mecanismos de desobediencia. Efectivamente, ustedes recordarán la detención del presidente de la Asamblea. Allí hubo versiones encontradas del gobierno. Esa es la pretensión, dada la impresión de un sector del Ejecutivo Nacional. Dice el Nacional, los magistrados calificaron de inconstitucional los acuerdos legislativos que buscan el ingreso de ayuda humanitaria. Esto, sinceramente, es incalificable. Yo no sé ni siquiera cómo, expresar lo que uno piensa o lo que te pasa por la cabeza cuando unos funcionarios firman que el hambre es inconstitucional en un país con una hiperinflación de más de 2 millones % el año pasado. Se espera de más de 10 millones % este año. Y dicen que esto no está prohibido, la ayuda humanitaria. La intención del Parlamento, dice la decisión, de recuperar
en el extranjero activos ligados a la corrupción. Esto también lo declararon inconstitucional. Además, el Tribunal Supremo de Justicia declaró que en ningún caso, bajo ningún concepto, puede asumir un parlamento la acción de gobierno y administración de la hacienda pública. Bueno, esto lo intentaron en 2017 estos magistrados, muchos de ellos quienes fueron dirigentes del PSUV, como el presidente de la Sala Constitucional, lo cual, insistimos, provocó las protestas de 2017. Todo lo ocurrido ayer, bueno, pasa 24 horas de la manifestación que ha convocado la Asamblea Nacional para el 23 de enero en todo el territorio venezolano. Cientos de estudiantes ayer a la Universidad Central de Venezuela, profesores, personal obrero y administrativo de la Universidad Central participaron en un cabildo abierto convocado por los diputados en la Plaza del Rectorado. Si hoy nos rendimos y no luchamos, el sacrificio será en vano, pero si vamos hacia adelante, estoy leyendo entre comillas, la libertad y la lucha habrá valido la pena, aseguró el presidente del Parlamento que hizo presencia allí. A propósito de lo ocurrido en Ecuador, el gobierno tomó medidas, una situación inexplicable porque intenta resolver un tema de violencia de género, bueno, tratando de culpar a todos los nacionales de nuestro país. Ecuador endurece controles para los venezolanos. Esto ha generado toda clase de reacciones, una decisión inexplicable. Luego del feminicidio cometido el sábado en la ciudad de Ibarra, que provocó el rechazo ciudadano y desató acciones de xenofobia, el gobierno anunció que a partir de ayer se le exigirá a los venezolanos la carta de antecedentes penales apostillada. Bueno, prácticamente cerrar las fronteras para aquellos que quieren migrar a ese país. No sé si ya tenemos a la diputada Manuela Bolívar, no los escucho, chicos, pero sí, la íbamos a tener al inicio del programa, dirigente de Voluntad Popular. Sí, está en línea telefónica. Diputada Manuela Bolívar, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo amaneces? Bueno, con mucha preocupación. Aquí indignada. Sí, a la luz de lo que ha ocurrido en las últimas horas, francamente, bueno, esto del Tribunal Supremo de Justicia ya supera la realidad, incluso la ficción, yo le diría, pero en todo caso le pediría una primera reacción sobre esta sentencia, otra vez insistiendo en esto del desacato infinito, desconociendo la voluntad expresada por 14 millones de venezolanos en 2015 y sobre todo lo ocurrido en Cotiza y las protestas a lo largo de todo el día y la noche en el oeste de la capital. La escuchamos. No, y yo creo que eso es, básicamente es la expresión de una rebelión popular, o sea, en términos de que estos son manifestaciones totalmente espontáneas, pero esto es el rechazo a un régimen que hoy le niega incluso la comida a las personas, o sea, le niega la comida a los venezolanos. Hoy, de verdad, María Alejandra, hay que ver que lo que sucedió anoche en el oeste de Caracas, porque hay que decir que ellos siempre adjudican cualquier cosa y dicen, bueno, pero es que la gente del este, no, anoche protestó el oeste, protestaron los vecinos de Miraflores, y protestaron ¿por qué? Porque en Venezuela hay hambre, ¿vale? O sea, en Venezuela hoy los venezolanos quieren salir de no solo la situación económica, quieren salir del problema político que nos trae la situación económica. Y hoy, de verdad, hoy más que nunca, a pesar de la circunstancia en la que estamos, hay esperanza, María Alejandra. O sea, hay esperanza porque te das cuenta que esto no es solo un tema de los partidos, sino es un tema, fíjate, yo anoche estaba en una cabildo en San Antonio de los Altos, y el vocero era el padre Armando, y además estaban médicos y estaban representantes de distintos gremios, porque es la sociedad democrática venezolana que hoy pide que cese la usurpación para que podamos retomar un camino hacia la democracia. Y cuando hablamos de los cabildos, hoy estamos hablando, anoche estuvimos, yo hoy estoy en el barrio La Lucha y estamos en distintos sectores, y yo creo que es porque los venezolanos estamos hartos, estamos cansados, no nos queremos ir. Cuando uno ve la reacción, por ejemplo, de lo que ocurrió en Ecuador, ¿qué es lo que le esperan los venezolanos afuera? Cuando tenemos una tierra en donde la gente puede trabajar, la gente puede producir, si tuviéramos un régimen que le permita y respete los derechos que establece nuestra Constitución. Entonces, hoy más que nunca, lo que sucede en Caracas, que le muestren, no al régimen, porque la verdad es que el régimen tiene una incapacidad que se lo da su propio carácter ideológico, pero sí a los funcionarios de las Fuerzas Armadas, de entender de qué lado tienen que estar. Hoy más que nunca es vital el rol de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de la Constitución. Y fíjate, anoche
ojo, o ha habido represión, incluso se hablan de heridos. Ayer la diputada Gaby Arellano señalaba que tomaron el Hospital Vargas para poder atender los heridos durante las protestas de anoche. Pero ojo, ¿a quién está enfrentando un policía que gana o que inclusive no ha cobrado salario? ¿A quién se le enfrenta? Si él es tan pueblo como a quien enfrenta. Hoy no es el pueblo contra pueblo, ¿vale? Hoy tiene que ser el pueblo contra el régimen. Y un régimen que además son unos pocos que son enchufados, que se la viven, que tienen una vida que no tiene la mayoría de los venezolanos porque se robaron el dinero. Y por eso es que están, se mantienen en el poder. Entonces, hoy a pesar de la indignación, yo tengo esperanza. Y tengo esperanza porque hay un país que se moviliza, hay un país que no se permite dominarse, un país que continúa en su lucha por la democracia, porque no solo nos negamos a irnos, sino nos negamos a morir de hambre. Ahora, yo le pregunto, diputada, varias cosas. En principio, si usted lee la sentencia, esta nueva decisión de la Sala Constitucional, presidida, por cierto, por un exdiputado del PSUV, todo parece indicar que ellos están preparando el terreno para lo que ya sabemos, intentar, no sé si disolver la Asamblea o detener a la Junta Directiva, incluyendo a su presidente Juan Guaidó, porque termina el documento advirtiendo, que informan de todo esto que ellos han deliberado a los poderes que controlan, incluyendo la Fiscalía o el fiscal designado al margen de la Constitución. Yo quisiera su comentario. Seguramente esto será motivo de discusión hoy en la sesión, pero ¿qué puede decirnos? Primero, esos no son jueces, son personas vestidas de jueces, se disfrazaron, porque ellos son tan ilegítimos como el usurpador. Entonces, cualquier acción que hagan es totalmente inconstitucional y ilegal, ¿ok? Lo segundo, evidentemente, María Alejandra, aquí todos estamos claros de una espada de Damocles que tenemos encima. Ahora, o avanzamos, me explico, y yo creo que en ese sentido, hoy los diputados tenemos más que nunca el respaldo de esos 14 millones de venezolanos que votaron por nosotros. O sea, cuando hoy salimos a las calles, a los cabildos, cuando vemos las manifestaciones de anoche, eso muestra el clamor hoy del pueblo en apoyo a la Asamblea Nacional, en el camino que estamos dando. ¿Que hay riesgos? Claro que los hay. Nosotros no estamos confrontando a un régimen democrático, nosotros estamos ante una dictadura. Ya tenemos a un diputado preso, como lo es Requesén, tuvimos a Gilbert Caro detenido, en efecto, o sea, tuvimos al presidente de un parlamento también en el exilio, como lo fue Julio Borges. Entonces, aquí si hablamos de persecución, la política de persecución sobre los diputados y sobre la Asamblea ha sido continua. Que podamos estar en otro momento, podemos estar en otro momento, y con más razón el pueblo tiene que apoyar, y tiene que continuar, y tiene que movilizarse, porque estamos ante un momento en donde confluye la presión interna, la presión de afuera y también la presión de adentro del propio régimen en sus divisiones. Porque yo creo que anoche había una sala situacional, viendo ellos los números, viendo cómo la gente del oeste la perdieron en ese apoyo popular, pero sobre todo cómo la gente clamaba cambio. Entonces, ante eso también se dividen las posiciones. Ahora, esta división no debe ser para sostener el régimen, esta división tiene que ser para mantener la Constitución, para retomar el hilo constitucional, para cesar la usurpación y que caminemos hacia una transición democrática. En ese sentido, la Asamblea va a hacer todo lo necesario y continuaremos haciendo todo lo necesario para cesar la usurpación de hoy de Nicolás Maduro y de todo el régimen e incluso de los poderes también, como te digo, estos jueces disfrazados, asumiendo los riesgos que tengamos que asumir. Ahora, diputada, ¿en qué términos se va a plantear esta ley de transición que se va a discutir el día de hoy? Y además, si puede compartir con nosotros las líneas gruesas del planteamiento que se va a hacer a los ciudadanos que manifiesten el 23 de enero en todo el territorio nacional, a la comunidad internacional y a la Fuerza Armada, como ha dicho el diputado Juan Guaidó. La escuchamos. La ley de transición en el fondo es, y los mensajes, porque al final va a haber un punto y va a haber discusiones de los distintos, partidos y composición de la unidad al respecto y que se busca comunicar al país, pero básicamente sentar las bases de los acuerdos necesarios para transitar a la democracia. En ese sentido, para eso se creó la comisión, para eso hoy se va a avanzar en la discusión porque es tan importante entender que
qué nos espera una transición como generar el cambio. O sea, es tan importante saber, digamos, cuáles son las aspiraciones, qué son los pilares fundamentales de una transición, como seguir pujando para el cese de la usurpación. El 23 es un día fundamental y lo digo no porque el 24 pueda ser un día distinto, ojalá lo sea. Ahora, eso uno no determina que una dictadura caiga un viernes a las 3 de la tarde, o sea, eso no existe. Lo que sí existe es la presión, los procesos de presión. Y el 23 se convierte en un hito. Se convierte en un hito, ¿por qué? Porque hoy el referente, digamos, hoy surgió nuevamente la esperanza. Y esto no lo digo por una frase, digamos, por simplemente decirla, sino porque la esperanza juega un objetivo clave en esto, que es hacerles ver que somos mayoría, que la mayoría hoy del país está movilizada, independientemente de donde viva, que la mayoría del país hoy está dispuesta a mantenerse y a movilizarse y a protestar y a exigir, independientemente del miedo o las fuerzas represivas, como lo mostró anoche Caracas, que la mayoría del país quiere cambio, ¿vale? Que la mayoría del país quiere cambio al presidente, y ese mensaje es clave. Sin lugar a dudas habrán líneas estratégicas de acción que decir el 23 y que las van a decir la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Ahora bien, es entender a quien me escucha que también esta esperanza que sentimos no puede ser una emoción que va y viene, tiene que ser una intención. Porque en estos procesos de cambios, y sin lugar a dudas estamos ante un momento histórico en donde nos estamos jugando todo. Ahora, no se trata de que de repente me siento esperanzada y después no me siento esperanzada. Tiene que ser una intención y continuar todos los días. El 24 es tan importante como el 23, el 25 es tan importante como el 23, porque no sabemos hasta cuándo se desencadenen los cambios que estamos buscando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un régimen dictatorial, porque estamos hablando de un totalitarismo, porque necesitamos quebrar conciencia. Hoy hay divisiones dentro del régimen y son claras, porque hay contradicciones, por ejemplo, de la gente de izquierda que luchaba contra el hambre y hoy produjeron una hambruna, porque hay contradicciones producto de la corrupción, pero ¿cómo socavamos, cómo nosotros nutrimos esa división que está allí? Bueno, en efecto, manteniendo nuestros principios, manteniendo el hecho de que queremos una Venezuela en donde todos nos encontremos. Y eso no es algo que solo debemos hacer los diputados, lo debe hacer usted quien me escucha también, y lo debemos hacer todos los días, tanto a las personas que hoy luchan y se mantienen como a aquellos que son obedientes. Los obedientes son necesarios y este es un momento de la rebelión de los obedientes. Ahora, diputada, una de las preguntas que más se repite, al menos eso entendemos en los cabildos abiertos, cada vez más concurridos, convocados por ustedes en todo el país, tiene que ver con la juramentación o no de Juan Guaidó, es decir, la decisión de asumir las competencias que establece, las plenas competencias que establece el artículo 233. ¿Qué responden ustedes a este tema? Ayer nos decía el diputado Carlos Valero que, bueno, que eso dependerá de ciertas condiciones. La escuchamos. No, yo creo que aquí, mira, ¿quién no desearía? Y todo el mundo te lo dice, o sea, todo el mundo quiere a Guaidó presidente. Ahora, el tema es tener el poder para hacerlo, y cuando me refiero al poder no es porque uno quiera, no sé, me explico, como la gente dice, bueno, que los políticos quieren el poder, no, es la capacidad de poder implementar decisiones, es la capacidad de que sea reconocido alguien distinto al usurpador por las Fuerzas Armadas, es la capacidad de hacer valer la Constitución, y en ese sentido hoy estamos construyendo fuerza desde la calle. Ahora no es suficiente, entonces no se trata de que simplemente use una banda y todo el asunto, que digamos lo inviste, pero se trata de que tenga las capacidades. Entonces eso es algo que se está construyendo. Digo, se está construyendo, ¿por qué? Porque estamos hablando de un sistema opresor, estamos hablando de un totalitarismo. Ahora bien, reiteramos, hoy más que nunca es clave continuar el camino que estamos llevando. ¿Y cuál es ese? Bueno, hoy de generar la presión necesaria para permitir el cese de la usurpación. Y en ese sentido caminaremos. Y en ese sentido, poco a poco se dictaminarán las próximas decisiones, porque al final estamos en una delgada línea. Tampoco de nada nos sirve, María Alejandra, tener a Guaidó de presidente en una embajada o preso en el helicoide. ¿De qué nos sirve eso? Entonces, en ese sentido, hoy más que nunca es la movilización popular, es la articulación, es la organización que estamos haciendo en la calle, pero también, digamos, avanzando con la presión internacional, con la presión interna, habilitar cambios necesarios que nos permitan entrar en otra etapa.
Finalmente, diputada, ¿qué saben de estos militares que intentaron sublevarse en Cotiza? Ayer circulaba en redes sociales un mensaje de su hermana, que entiendo está en España, la hermana del sargento Alexander Vandres Figueroa. Ella temía por la suerte de su familiar. De hecho, recordaba en este video lo que ocurrió con Óscar Pérez. ¿Ustedes tienen información? Mira, la verdad no tenemos información. Ahora lo que yo sí te puedo decir es que es totalmente lógico cuando tú tienes unas Fuerzas Armadas que en su base, que en su tropa pasan hambre, que no cobran salario, que mientras hay fiestas los fines de semana con whisky, champaña de los enchufados, ellos tienen que custodiar esta fiesta, mientras ellos tienen 2 meses sin cobrar. Esa es la realidad y ese es el verdadero malestar que hay dentro de las Fuerzas Armadas. El que haya sometimiento por parte de fuerzas extranjeras, el que ellos sepan, porque al final las Fuerzas Armadas hoy son testigos de cómo existen grupos irregulares nacionales y extranjeros que asesinan a los soldados. Ellos también son testigos de la corrupción que existe en este régimen. Ellos también son testigos de cómo el gobierno, de cómo el régimen abandonó el Esequibo y lo entregó a transnacionales y lo entregó a Guyana. Entonces, hoy el verdadero testigo es la tropa de las Fuerzas Armadas. A ellos les decimos: hicimos una ley de amnistía que ampara a aquella persona que haya, digamos, que haga valer la Constitución, que haga valer y que retome un hilo constitucional, el respeto, pues en efecto será beneficiado de la amnistía, sea civil o sea militar. Y entendiendo esto civil, cualquiera, desde un policía, un ciudadano, lo que fuera, hasta un funcionario militar, no solo en tribunales civiles, sino tribunales militares. Esto será, digamos, este es un real mensaje, entender que esto es el deber de cada uno de nosotros, pelear por la Constitución. Nosotros no estamos llamando a que exista un golpe. Nosotros estamos llamando a que se respete la Constitución, que cese la usurpación, que Venezuela tenga un gobierno de transición y que a los 30 días sea convocada a unas elecciones libres. Y esto es totalmente factible. Hoy tenemos un apoyo de la comunidad internacional, hoy tenemos el apoyo interno de un país que se moviliza, entonces solo falta esa tropa, esa base militar y también, digamos, capitanes, lo que fuera, que hoy hagan valer la Constitución bajo la cual hicieron juramento. Gracias, diputada Manuela Bolívar, por atendernos, acompañarnos, dirigente de Voluntad Popular, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Una noche muy larga en la capital, en el oeste de Caracas. Protestas, como reseñaba el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, para que se hagan una idea, hasta las 11 de la noche en el 23 de enero, Antímano, Autopista Caracas-La Guaira, Avenida Fuerzas Armadas, Avenida Panteón, Avenida Victoria, Bellomonte, Carapita, Encatia. Veíamos unas imágenes del cuartel Encatia de la gente saliendo a manifestar en horas de la noche, Cotiza, El Junquito, El Paraíso, El Valle, en fin, buena parte del oeste de la capital, luego de los hechos de Cotiza. El intento de sublevación de estos militares en este comando de la Guardia Nacional y la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia insistiendo en el error, esto del desacato, invocando un desacato infinito, desconociendo la voluntad que expresaron 14 millones de seres humanos, de venezolanos que votaron en 2015. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El coco reduce la presión arterial y previene la osteoporosis. Por eso degústalo y disfrútalo en Coco Factory, donde te ofrecen agua, cocadas en sus 3 versiones, helados, galletas y conservas de coco fresco. Coco Factory está en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la antigua estación de combustible. Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos amigos, palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, el padre José Virtuoso. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, padre. Qué energía. Mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro país, faltando poco para esta manifestación o protesta que ha convocado la Asamblea Nacional para mañana 23 de enero. Yo le pediría una valoración, análisis acerca de los acontecimientos de las últimas 24 horas que pasan por este intento de sublevación en Cotiza, la manifestación de los vecinos, una nueva decisión del Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional y las protestas de anoche, un gran cacerolazo en toda Caracas y protestas en el oeste de la capital. ¿Lo escuchamos? Bueno, mira, déjame empezar por esto último. Yo creo que la gran noticia de ayer es que todo este movimiento ciudadano que hemos ido viendo que se manifiesta en los cabildos a través de esta iniciativa que se ha desplegado en estos últimos días, ahora o se tradujo anoche en una clara protesta popular, una clara protesta en los sectores que tradicionalmente, han estado más bien, digamos, como observadores o mirando o poco participativos en lo que ha sido los movimientos de protesta ciudadana en la ciudad de Caracas. El día de ayer lo que tuvimos fue un grito contundente de toda la ciudad en los sectores más desfavorecidos, los sectores pues más empobrecidos, los sectores que abierta y claramente están diciendo que la única manera de salir de esta tragedia es que el presidente Maduro pues renuncie, efectivamente salga de la presidencia que ocupa de manera pues fraudulenta y que deje abierto el paso para una transformación. Es un grito que el pueblo está pidiendo. Es una clara petición dicha en forma de protesta ciudadana de que no se puede seguir viviendo en esta tragedia y que es necesario cambiar. Y la única manera de cambiar esta tragedia es dando paso efectivamente a un cambio de gobierno que es fundamental para eso. Eso está dicho ayer, además con nombre y apellido, la gente lo decía muy claramente en la protesta, no es una cosa que uno está suponiendo, sino que el cacerolazo, la presencia en la calle, etcétera, pues pedían la salida de Maduro como algo necesario y fundamental. Yo sí creo que es importante que se puedan digamos que se capte ese mensaje de parte del régimen, porque es mucho lo que se puede ahorrar en conflicto, en situaciones no deseables para nadie, si efectivamente se capta ese mensaje que está viniendo de la gente, como digo, que más ha sufrido esta terrible crisis.
Sí, de hecho, uno de los mensajes más reiterados en estas manifestaciones era ni monos ni Clark, que se vaya Nicolás. Al menos en Cotiza, las afueras de este comando de la Guardia Nacional. Ahora, padre, tengo mucho interés porque da la impresión que hay un sector del gobierno que no entiende o no le interesa lo que está ocurriendo en nuestro país, y lo digo a la luz de esta sentencia reiterada de la Sala Constitucional, que desconoce la voluntad popular, pero también una vez más declara inconstitucional cosas tan esenciales como la ayuda humanitaria en un momento tan crítico para nuestro país. Quisiera su comentario porque, insisto, da la impresión que hay un sector del gobierno que está desconectado de esta realidad que usted comparte con nosotros. ¿Lo escuchamos? Esa es la palabra, tú lo has resumido muy bien. Creo que la sentencia ayer de este Tribunal Supremo de Injusticia, porque la verdad que en eso es que se ha convertido en un Tribunal Supremo de Injusticia, clarísimamente lo que demuestra es que el gobierno, que pretende ser gobierno, pues está totalmente desconectado de la gente, está desconectado de esa realidad. Tienes un pueblo entero en toda Venezuela, y a través de estas últimas semanas, desde el 10 para acá, lo que está diciendo es: señor Maduro, váyase de la presidencia porque necesitamos enrumbar el país en otra dirección. Se lo está pidiendo el país entero. Y la respuesta es: no reconozco la directiva de la Asamblea, es una directiva que está fuera de ley, además se declara inconstitucional la ayuda humanitaria, además se dicen todas esas cosas que señala la sentencia. Entonces es una desconexión total, tú lo has dicho perfectamente. Y yo lo que le recordaría al gobierno son aquellos últimos meses del año 1998, lo que ya estamos pues con un poquito de años encima, o unos cuantos años encima. Recordamos aquel último trimestre del año 98, cuando, digamos, los personeros de Acción Democrática, Ecopey, etcétera, no entendían lo que estaba pasando y se produjeron todos aquellos movimientos. ¿Te acuerdas de aquellos? Tuvimos como 4 o 5 cambios de candidato presidencial. Sí, estaba Irene Sáez, Alfaro Cero, y finalmente los partidos tradicionales apoyaron a Enrique Salas Romer, pero hay una gran diferencia porque estábamos en democracia, padre. No, totalmente. Lo que quiero decir es cómo se estaba al margen de lo que estaba ocurriendo. En ese momento estaba ocurriendo un profundo descontento contra los partidos más convencionales, y los partidos convencionales no caían en la cuenta de eso. Bueno, hoy en día le diría a esa gente: miren para atrás, y a ustedes les está pasando exactamente igual, les está pasando que el pueblo ya no los quiere en el poder, porque son los causantes de esta gran tragedia y de esta dictadura que estamos viviendo y de todo este sufrimiento, y ustedes lo que hacen es que se desconectan cada vez más y hacen el intento por desconocer esa realidad y irse más bien por la vía de la represión. Como lo intentaron en el día de ayer. Ahora, padre, dos inquietudes. Los cabildos, que han tenido un gran éxito en todo el país, hemos visto imágenes impresionantes ayer, por ejemplo, en San Antonio de los Altos, ayer en la Plaza del Cristo de Catia. Incluso unos ciudadanos identificados con el chavismo se quedaron allí escuchando lo que tenían que decir los organizadores. Pero quisiera su comentario acerca de esta hoja de ruta que se ha marcado, que se fundamenta en 3 temas: el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Quisiera su comentario porque entiendo que para ello la Asamblea Nacional y la Junta Directiva tendrá un papel protagónico, y da la impresión que el gobierno quiere poner todos los obstáculos para que eso se concrete, como es natural. Ellos quieren permanecer en el poder, pero quisiera su comentario y, un poco aterrizar estas ideas, sobre todo el primer punto, digamos, que da paso a las siguientes etapas, que es esto del cese de la usurpación. Lo escuchamos. Bueno, creo que de lo que tenemos en Venezuela, según pues todos los análisis y todo lo que la opinión pública venezolana pues entiende, estamos ante un gobierno de facto, un gobierno de hecho, un gobierno impuesto por la fuerza, y un gobierno que
se niega a entender su falta de legitimidad y el que digamos no responde a las expectativas de la gente, y es la voluntad popular la que pide efectivamente un cambio inmediato de gobierno. Ante esa realidad hay dos posibilidades. Una, que efectivamente ese gobierno de facto reconozca que esa es la realidad y se retire, digamos, de manera voluntaria, por supuesto, y siempre media algún proceso de diálogo, de negociación, de acuerdo, etcétera, pero digamos, buscando efectivamente el objetivo claro, que es esa salida. Eso puede ser pues un proceso pacífico, un proceso digamos conducido civilizadamente, ayudado también por la comunidad internacional, etcétera. Eso sería mi manera de ver lo ideal, porque tiene los menos costos posibles. Pero también puede ser que se resista a ese paso, y entonces es necesaria la presión, y la presión pues desde todo punto de vista, las Fuerzas Armadas negándole a dar su respaldo, el pueblo exigiendo efectivamente ese cambio, la comunidad internacional pues presionando a través de las vías diplomáticas, etcétera, y los mecanismos que tiene para ello. Ese es un escenario más conflictivo, un escenario que evidentemente genera toda una serie de problemas, pero evidentemente que es también una posibilidad. El cese de la represión significa, el cese al gobierno de usurpación, significa eso, que efectivamente se logre pasar a una situación en donde ese gobierno ya no está usurpando, en que se deja abierto la posibilidad para conformar un gobierno de transición, y como digo, hay esas dos alternativas, y pues bueno, yo creo que la gran mayoría del pueblo venezolano le gustaría que eso fuera un proceso en paz, un proceso civilizado, ciertamente no exento de conflictos, pero civilizado y enmarcado dentro de lo que es nuestra tradición republicana y de lo que es nuestra conciencia de pueblo pues pacifista, y que lo que quiere es pues un cambio y bienestar para el país. Finalmente, padre, la importancia de la manifestación convocada para mañana 23 de enero. Hemos escuchado a dirigentes políticos advertir que no se trata del fin de ningún proceso, sino, mejor dicho, el inicio de distintas etapas que están por venir para restablecer la democracia en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, efectivamente, yo creo que el día de mañana, en esta ruta del cese a la represión, lo que intenta es mostrar de manera contundente un pueblo movilizado que exige el cambio ya de gobierno, que exige efectivamente el cese a la usurpación, y que respalda la ruta pues marcada muy bien por el presidente de la Asamblea Nacional, y que efectivamente está respaldada por todo el pueblo: el cese a la usurpación, el gobierno de transición, la creación de un gobierno de transición, y evidentemente elecciones libres. Es decir, esa contundencia del pueblo en la calle diciendo eso es lo que queremos, es un paso definitivo en esta ruta, porque allí está la voluntad popular, porque allí está el pueblo, porque allí está la voz de la gente, porque eso es lo que quiere la sociedad venezolana, y me parece que el que veamos eso nosotros mismos y de fuera del país pues también se vea, me parece que eso tiene que ser un resorte fundamental para ese cambio. Yo soy de los que iba a terminar diciendo que soy de los que creo que efectivamente es importante mantenernos en esa ruta. El pueblo venezolano lo que quiere es un cambio para efectivamente recuperar su democracia como condición fundamental para avanzar hacia el progreso, hacia el bienestar, hacia la respuesta a la terrible crisis humanitaria que vive el país. Y construir al final del día un país del cual nadie se quiera ir o se tenga que ir, padre. Gracias por atendernos, acompañarnos. El padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Quieres un remedio para la gripe? Mejora tu vida social. Colegas, amigos, pareja y parientes pueden actuar como un equipo protector contra la gripe. Sí, escucha. Existen estudios formales que sugieren que las personas con vidas sociales más activas estaban más sanas y vivían más. Una vía poderosa para aumentar tu círculo de amistades es, sí, el ejercicio. Ahora, en vez de pensar que tienes que tener una fuerza de voluntad sobrehumana para ir a moverte por lo menos media hora, enriquece tu momento de ejercicio con el contacto social. Escucha estos tips. Practica un deporte de equipo. Te comprometerás con toda una temporada de ejercicio y conocerás personas con tus mismos intereses. Busca un amigo para entrenar. Ejercítate por una causa. Correr por el cáncer de mama, por la lactancia materna, son algunas de las iniciativas formales que existen. Esto dará más inspiración a tu ejercicio y creará un espacio para compartirlo. Asiste a una clase de grupo. Tendrás dudas que aclarar con el instructor, ejercicios para hacer en parejas o en grupos que fomentarán la interacción social. ¿Ya tienes tu grupo de ejercicio? Cuéntanos tu experiencia por @MayraPradoL. Ampliar tu círculo social te inducirá a un estado de bienestar que hace a tu sistema inmunológico más fuerte, evitando alteraciones de salud como la gripe. ¿Qué esperas? Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, GlobalTherap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos.
Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, tratando de analizar lo que ha ocurrido en las últimas horas y sin duda alguna uno de los elementos fundamentales que marcó el día de ayer tiene que ver con esta nueva decisión o documento emitido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Es imposible entenderlo sin recordar lo que pasó en 2017, esas sentencias 157 y 158 que provocaron incluso el deslinde de la fiscal que hoy está en el exilio. Ellos en esa oportunidad querían asumir las atribuciones de la Asamblea electa por 14 millones de venezolanos y darle superpoderes a Nicolás Maduro. Luego retrocedieron, después que la gente salió a la calle. Ayer, una vez más, sacan a relucir el argumento del supuesto desacato infinito, y lo decimos con ironía, evidentemente, para desconocer la voluntad popular expresada en 2015. Nos acompaña la doctora Cecilia Sosa Gómez, fue presidenta de la anterior Corte Suprema de Justicia. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. ¿Cómo estás, María Alejandra? Un saludo. Gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer una primera valoración, análisis acerca de este documento que se emitió el día de ayer. Por cierto, también hay que tomar en consideración lo que dijo el magistrado Cristian Serpa, que hoy está tramitando asilo en los Estados Unidos. Él le explicó cómo funcionó esto de la designación de los magistrados express. Él era diputado del PSUV, votó por sí mismo para entrar en el máximo tribunal del país. Doctora, la escuchamos. Bueno, yo creo que lo primero que es importante señalar es que esta no es una sentencia que resuelve un caso, es un auto de ejecución precisamente de la sentencia del 2017, la primera que califica supuestamente el desacato. Digo esto porque lo primero que uno, si lo viéramos desde el punto de vista jurídico, si es que tiene alguna posibilidad de ese enfoque, es que ellos tardaron varios años en ejecutar su propia sentencia. Lo segundo que me parece importante es determinar que este texto, que parece más una nota de prensa y una cosa completamente desarticulada de la realidad, es obviamente el desespero de buscar argumentos para dar legitimidad a la usurpación de Nicolás Maduro del cargo de presidente de la República hoy vacante. Entonces es como una angustia de agarrarse de escritos, de documentos, de pronunciamientos que le dieran alguna base de sustentación. Todos podemos recordar que los pretendidos magistrados que suscriben este escrito, que no solo es un tema de magistrados express, es un tema de que estos magistrados no son ya magistrados, por la razón de que tienen están afectados de la misma nulidad absoluta que tiene la convocatoria del 20 de mayo de las elecciones presidenciales. Y es que estas personas fueron a la Asamblea Nacional Constituyente, presentaron sus cargos a la orden y en realidad están designados por la Asamblea Nacional Constituyente. Me estoy refiriendo a todos los magistrados principales, a los 32 magistrados principales. No solo eso, doctora, si me permite, también participaron activamente del acto de juramentación, supuesto acto de juramentación del pasado 10 de enero, al margen de lo que establece, por cierto, también nuestra Constitución. Ciertamente, con toda razón tu comentario, y también la usurpación permanente que ha tenido esta pretendida sala constitucional y el cuerpo en pleno, usurpando lo que le atribuyen a la Asamblea Nacional, es decir, ellos juramentan, ellos son los que reciben el presupuesto y lo aprueban, ellos son los que, ejecutan el presupuesto nacional. Es decir, yo le atribuyo la usurpación a un órgano que yo, como pretendido Tribunal Supremo, soy el que ejecuto. De manera que esto nos lleva al terreno del hoy. Y el terreno del hoy en nuestro país es que la Constitución no está vigente. Y la Constitución no está vigente, y el esfuerzo por restablecer la vigencia de la Constitución, la obligación, el deber en que se encuentra la Asamblea Nacional y cada uno de nosotros es absolutamente el desafío que tenemos por delante.
Ahora, a propósito del desafío que tenemos por delante, tomando como punto de partida lo que usted dice, que la Constitución no estaría vigente, se ha planteado una ruta a la transición que consiste, lo comentamos con el padre José Virtuoso, en el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Yo quisiera su comentario, porque existen toda clase de interpretaciones sobre este artículo 233, las atribuciones que tendría que asumir el presidente del Parlamento. La pregunta es cómo llevarlo a la práctica, tomando en cuenta lo que usted comparte con nosotros. La escuchamos. Sí, efectivamente yo creo que se ha generado una cierta controversia, vamos a llamarla jurídica, porque creo que el terreno que estamos pisando, precisamente por no estar en vigencia la Constitución, está en un escenario eminentemente político. Pero ciertamente eso no quiere decir que si el objetivo es restablecer la vigencia de la Constitución, los órganos legítimos no estén dispuestos a ejecutarla y a cumplirla. Yo te quisiera dejar en el ánimo de los que nos están oyendo que si bien hemos insistido mucho en el artículo de la vacancia y de la obligatoriedad de que sea el presidente de la Asamblea Nacional el que asuma las funciones de presidente de la República, y toda esta situación de la obligación en que se encuentra la Asamblea de ir a un gobierno de transición. Tanto es así que el Estatuto de la Transición, o lo que ellos han llamado la Ley del Estatuto de la Transición, se va a discutir hoy en la Asamblea Nacional, creo que en primera discusión. Más allá de eso, lo que quería dejar en el ánimo es que en realidad el fundamento de nuestra realidad actual, desde el punto de vista constitucional, también nos obliga al respeto a la autonomía de los poderes. Es decir, podría ser interesante que se empezara a reflexionar sobre que la Asamblea Nacional es la Asamblea Nacional y el gobierno transitorio es el Poder Ejecutivo, y no concentrar en un solo poder ambos poderes. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente esa transición debe hacerse en la designación de un régimen de transición que ponga en vigencia la Constitución desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, y el compromiso de la Asamblea Nacional de sustituir y de designar, aunque fuera transitoriamente, el resto de los poderes ilegítimos. Podría haber la posibilidad, en mi opinión, con fundamento en el marco del artículo 333, de designar no solamente los poderes de la transición, estoy hablando del Consejo Nacional Electoral, estoy hablando de la activación del actual fiscal que tiene su designación, estoy hablando de la designación del poder ciudadano, del Contralor General de la República, etcétera, sino que también estableciera la posibilidad de que en esa junta de gobierno, de que ese grupo de transición pudiera estar encabezado o no estar encabezado por el actual presidente de la Asamblea Nacional. Es decir, que asumiéramos que la función ejecutiva se separe, designada por esa ley de transición, se separe de la Asamblea Nacional y transformemos realmente la interrelación en un poder ejecutivo designado por la Asamblea, pero separado como poder autónomo con sus competencias, y por otro lado el ejercicio de la Asamblea Nacional con todo el poder desde el punto de vista del ejercicio absoluto de sus competencias. Gracias, doctora Cecilia Sosa Gómez, como siempre, por atendernos, acompañarnos, es presidenta de la anterior Corte Suprema de Justicia. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.gov.do
Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Vamos amigos, palabras más, palabras menos. El cierre, comento un mensaje. Nos llegan varios, pero uno de especial interés. Carmen Castro nos dice: es necesario que los líderes instruyan a la población sobre cómo pasar la voz si tumban las comunicaciones. Ayer ocurrió. Según grupos de la sociedad civil como NetBlocks, hubo efectivamente un problema con las redes sociales Twitter e Instagram, hubo un bloqueo en el acceso. Bueno, yo les recomiendo en lo personal el boca a boca, estar en contacto con familiares, con amigos, con vecinos, utilizar el SMS, cualquier forma de comunicación. En el 57 y el 58 usaban panfletos, no sé si llegaremos allí, pero es importante estar preparados porque efectivamente ayer ocurrió este bloqueo de las comunicaciones digitales en nuestro país. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la redacción Jackson Vargas, en la producción Marilia García, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos, por todos los medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente